Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que ya están en sintonía por aquí por la página de la Asociación de Jubilados. Les saluda Daisa Cortés y estamos con sus moderadores Iridelia Matos Rivera, vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludo a mis compañeros y a todos los que nos ven y nos escuchan en la tarde de hoy. Y como dice nuestro presidente, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Y aquí en la Rebelión de las Canas con José Ocasio, bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Está muy pendiente del programa. Así es, pues bueno, vamos a los titulares, Iri, ¿qué tenemos para hoy? Pues mira, yo antes que nada los recordatorios de las actividades a los compañeros. El miércoles nos vemos nuevamente frente a la Junta de Control Fiscal. Sería el 3 de marzo, estaríamos allí. Recuerden que se pueden hacer comentarios y objeciones hasta el 6 de marzo. Y a los compañeros, precisamente la semana pasada radicamos 138 peticiones de comentarios a la objeción de estos aumentos tarifarios que estaba el negociado de energía haciendo sus vistas públicas para nuevamente volver a subir el costo de la electricidad. Los pueden enviar sus emails, los correos electrónicos a comentarios@jrsp.pr.gov. Pues empezamos entonces con la primera noticia que me provoca, y es que Luma Energy había solicitado la posposición por tercera vez a la vista que se iba a discutir su reclamación de $202 millones que alega la Autoridad de Energía le debe. Esta petición surge de Luma sin dar ninguna explicación a su solicitud de por qué se pospone, y estaba pautada para marzo 18 y la llevan ahora para mayo 20. Gente, yo no sé, pero si a mí alguien me debe $202 millones, yo quiero que eso se vea a la mayor brevedad posible para que me paguen. Claro, Luma Energy en su movida estratégica deja de pagarle a los suplidores puertorriqueños que tienen negocios con Luma para que ejerzan presión precisamente para que la autoridad le ponga en la cuenta $202 millones cuando todavía no se ha probado que la autoridad le deba dinero a Luma. Y sigue sufriendo, pues obviamente el pueblo, las consecuencias de las malas decisiones de Luma Energy. Por otro lado, la jueza estableció como límite el 4 de marzo, a fecha límite para someter documentos en oposición a una moción presentada por la cual se procura levantar la paralización del litigio relacionado a la quiebra de la autoridad, la demanda de clase. Hay una demanda de clase que la jueza la declaró, lo que hizo fue, no se declaró sin jurisdicción, sino la cerró sin perjuicio. Y entonces hubo mociones diciéndole que no, que la viera. Y entonces ella está dando tiempo más para que la gente, los abogados se llenen los bolsillos y sigan haciendo mociones y alegatos para que nuevamente digan por qué no se debe de llevar. Esto es un juego de estrategia. Seguro. Tribunales y leguleyos que al final nada hace bien para el puertorriqueño. Vamos a ver qué dice José Ocasio. Bueno, eso es parte de la estrategia. Fíjense que aquí no hay nadie, con la tranquilidad, como tú muy bien señalas, que solicitan posposición de vista. Aquí a nadie le interesa resolver estos problemas. Y aparentemente, si la juez concede una moción como esa, pues la juez estaría haciendo el mismo juego.
Aquí hay muchos abogados ganándose muchísimo dinero con cada vez, con todos estos tipos de casos. Ese caso es uno de los tantos que hay ante la juez. O sea, el que tú mencionas de que Luma le está reclamando esos 202 millones es uno de los tantos casos que tiene. Y ante la juez están los dos más importantes, que serán los que sometió el gobierno y que se lleva a asumir la jurisdicción de esos casos o lo va a enviar de vuelta a los tribunales de Puerto Rico. Y se trata, yo creo que esa es la estrategia. Mientras tanto, tienen que saber que ellos, Luma sigue cobrando. Ellos dicen que le deben, pero ellos seguirán cobrando su factura de lo que le corresponde cobrar de los famosos 130 millones anuales. No y tengo que recordarle a los que nos escuchan, todos esos gastos de abogados, de CPA, de todos los especialistas que tienen para todos estos casos, los paga el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. Según decía el licenciado que estaba en la vista, licenciado Emanuel, y decía que no cabían dentro de la sala la cantidad de abogados que habían y la mayoría cobrando a $1,000 la hora. Así es que ustedes pueden entender que ninguno de ellos tiene ningún interés en que se resuelva esto. Porque recuerda que eso que están pagando, los $1,000, los paga usted, Iri, José y todos nosotros. Todo el dinero del pueblo de Puerto Rico. Así mismo es. Yo veo la noticia, otra noticia que vi por ahí fue la noticia del proyecto Hosto. Y vuelvo y me cuestiono cómo un país que tenía soberanía energética, que no dependía de nadie, esté en las condiciones que está con su sistema eléctrico, cómo esta gente lo ha llevado a la ruina, que ahora vayamos a importar energía y de países que no tienen la estabilidad. ¿Y quién usted cree que va a pagar esas plantas que se construyan? Entonces te venden el proyecto como nos venden todos los proyectos, como nos vendieron la privatización. ¿Ustedes se acuerdan cómo nos vendieron la privatización? Que venía una compañía de orden mundial y que venía a bajarnos los costos de electricidad, que venían a estabilizar el servicio, toda una panacea. Ahora nos están vendiendo el cable de igual forma. Es como la famosa reforma contributiva, que nos quieren meter por los ojos el asunto de que nos van a bajar las contribuciones, pero siguen tajureando, entre ellos querernos quitar la exención contributiva de las propiedades, una alternativa, que como tú vas por 200 o 300 pesos que te pueden dar, que no todo el mundo, o 1,000 pesos, vas a quitar la exención contributiva de tu propiedad. O sea, ¿para quién juega? ¿Para quién está jugando esta gente? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos dijeron que había que imponer el IBU porque aquí había una economía subterránea y para captar, porque todo el mundo tiene que comprar y como todo el mundo tiene que comprar, pues ahí en ese impuesto era que se iban a coger a todos los evasores, ahí eso, la economía del gobierno iba a crecer. Entonces ahora, en la semana pasada sale una noticia del negociado de la Junta de Control Fiscal que hay que aumentar la base contributiva. ¿Y cómo se va a aumentar la base contributiva? Si a nosotros nos dijeron hace 11 años, yo no sé cuántos años fue que, ¿desde cuándo tenemos el IBU? Hace un montón de años, 15 más, de 15 años. 20 años. 20 años, el IBU. Nos dijeron que con eso era que se iba a resolver el problema de las evasiones contributivas de la economía subterránea. Y ahora me dicen que al garete es que está la economía, porque ya hasta los comerciantes te dicen, si me pagas en efectivo, no te cobro el IVU. Y hay otros que no lo reportan, lo cobran y no lo reportan al gobierno.
Pero mire, gente, eso es mala fiscalización del gobierno. Entonces, el bipartidismo nos ha llevado a donde estamos y no sabemos a dónde correr, porque es que tú no vislumbras que en este camino hay algún túnel, que tú digas haya una luz por aquí o por dónde meternos. Sale hoy en las noticias que a raíz de todo esto que pasó en el Medio Oriente, el gas se dispara un 50% de aumento y el petróleo un 10%. ¿Y qué va a pasar con el servicio de energía eléctrica? Las facturas van a ser impagables, porque esa fue la otra mentira que nos dijeron, que el gas nos iba a bajar el costo. 50% va a aumentar. Y hay una crisis en un montón de países ahí con relación a que un señor por ahí que se llama, ¿cómo es que se llama? Caos global, porque OATAR detiene el suministro de gas y el mundo entra en shock. Se dispara el 50% y la intriga de dónde se detendrá esta escalada. Y nosotros nos quieren seguir haciendo más dependientes de lo dependientes que somos. Y nosotros que teníamos una autonomía energética y que cuando vino la ley Puerto Rico 100, que era para llevar al país a energía renovable por el sol y que también la destruyeron, la echaron para el lado y nos metieron en el gas. Y ahora tenemos 50% del gas en aumento. Así es que este verano va a ser sabroso con el problema climático que tenemos, que cada día aumenta más el costo del el calor y con la energía eléctrica disparada tanto por el gas como por el petróleo. ¿Qué tú dices a eso, Ocasio? Bueno, ante tu planteamiento de que el gobierno quiere, ¿cómo es? Ampliar la base contributiva, pues que le expliquen al pueblo qué eso significa. Pero yo estoy seguro que no se van a atrever a explicárselo, porque hay dos maneras de hacer eso. Más gente pagando contribuciones, más negocios pagando contribuciones, o subiendo las contribuciones a los que estamos pagando. Esas son las dos maneras. Y después teniendo un gobierno como este, de que quiere hacer una reforma contributiva, donde dio unos números iniciales, por ejemplo, de dónde saldría el dinero que necesitaban, de los 554 millones, eso. Porque no le dicen a la gente que yo te voy a rebajar 554 millones de lo que ustedes tienen que pagar, pero tengo que ajustarlo, tengo que sacarlos de algún lado para mantenerlos en el presupuesto. ¿Y tú crees pero escúchame esto, tienen un secretario de Hacienda que los números que le dio al gobierno y al pueblo, decía que, por ejemplo, ponerle el IVU a la placa solar y a todo lo que tiene que ver con energía solar, iba a producir 18 millones de dólares. Y cuando la Junta le canceló que le dijo que no iba a aprobar el proyecto, le dijeron, busquen bien esos números, porque lo que yo tengo acá es otra cosa. Pues tú sabes cuánto eran. 165. O sea, se equivocó por 145 millones. Por mejores menos que ese, votan a la gente. Y se equivocaron. No, pero se equivocaron en ese renglón. Se equivocaron en el de los carros eléctricos, que dijeron que eran 30 y son 60 y tantos. Se equivocaron en todos los números. En algunos se equivocaron hasta por el 100%, donde decían que eran 2 millones, eran 4. O sea, ¿de dónde entonces? ¿Qué es lo que están proyectando? Pues que no tienen el visión de administrar. No, y si no tienen la capacidad, pues entonces que le pregunten inteligencia artificial, a lo mejor ellos le dan unos números más correctos y salimos del problema. Pero ¿tú crees que el ciudadano común, tú y yo que pagamos contribuciones, porque aún estando jubilados tenemos que pagar contribuciones? Yo no estoy dispuesta a que me sigan sacando dinero de mi bolsillo
para aumentarle el salario a los funcionarios PNP que están o en el sistema de gobierno en alguna posición, o los meten al sistema para que cobren a vivir del bolsillo de los trabajadores, que nosotros, por lo menos yo me gané mi salario y mi pensión honestamente. Pero estos charlatanes que están robándole al pueblo de Puerto Rico. Oí la intervención del compañero Ricardo Santos. Ricardo fue quien no, fue otra persona que hablaba Ricardo fue de los dineros que le sacaron al Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado, quitándoselo a los trabajadores leccionados que no le han aumentado la mesada y la inflación sigue comiéndose la pensioncita que le dan cuando los incapacitan o cuando están en el proceso de recuperar su salud en el proceso del fondo. Y al final del camino, ustedes saben quién apareció en el escenario como uno de los gestores de el secretario de Salud actualmente, con una subsidiaria que se creó en Guaynabo. Le entregaron, vean el podcast del compañero Ricardo Santos, que lo explica mejor que yo, porque esas cosas a mí me nublan la vista cada vez que empiezo a leer esas noticias, donde le siguen robando a los trabajadores. No van donde Politán, allá los inversores a robarle, es a los trabajadores que les roban. No van donde los inversionistas a robarle, le roban a los trabajadores, a los más vulnerables. Ocasio. Bueno, yo quiero traerle ahora un asunto que salió publicado durante el fin de semana. Que el periódico de circulación, el único que venden por ahí, porque los demás lo regalan, publica una noticia en la página 10 que se llama 20 años de la AEE, sin escapar de un callejón sin salida, y hace una relación de hechos de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años y cómo los gobiernos que se han turnado en este país lo llevaron a la quiebra. Y hay una expresión que se la voy a repetir porque para los que no ya han podido ver, dice: el descalabro operacional, fiscal y administrativo de los pasados 20 años ha dejado al país sin una vía para contar con un servicio eléctrico confiable y asequible. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo aquí mucho tiempo en este programa, para que la gente lo vaya entendiendo de cómo fue que crearon madeja que está en el artículo de cómo crearon la madeja esta de privatizar la autoridad por pedazos. Y que escogieron a esas compañías, que la historia la hemos repetido varias veces aquí. Yo siempre he dicho que Luma nació el día después que le dieron el contrato. Y eso es un hecho histórico que está documentado en un informe del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Y entonces en ese mismo periódico, entonces la gerencia del periódico en un editorial empieza a hablar precisamente de la recuperación del sistema eléctrico, criticando al gobierno, etcétera, etcétera, pero diciéndole, por ejemplo, que el gobierno cogió prestado. El título del editorial se titula Hora Cero de la Renovación Energética. Y hace una redacción también, de hecho, parecida a lo que tienen en la noticia que mencioné anterior, pero en un momento dado empiezan a decir que no fue ni Luma ni Genera quien llevaron a la crisis, que fueron nosotros mismos. Ellos dicen nosotros mismos, como si ellos fuesen parte de lo que administraban, pero si se sienten parte, pues tienen parte de la culpa también. Dice: tomamos deuda para pagar pensiones irrisorias a empleados públicos, que si bien merecen un pago de pensiones, tienen que ser un pago razonable. Hasta eso se atrevieron a decir. ¿Y quién determina lo razonable? No tan solo eso, que deja de por medio como si lo que decían, lo que últimamente se pasan diciendo de que
de que la autoridad, o sea, que el pueblo es el que paga la totalidad de la pensión de los jubilados de la autoridad. Cuando ya hemos discutido eso 60 veces y lo hemos dicho cómo es que se logró que ese fondo tuviera el dinero que le correspondía y entonces precisamente cuando se inventaron la privatización desde esa fecha fue que se empezó a descapitalizar el sistema de retiro que al día de hoy no tiene fondos para pagar las pensiones. Y también le tiran una toalla a la Luma y a Genera. Dicen, no, los operadores que están ahora no tienen culpa de nada. Entonces yo les digo, pues se olvidará esa gente que escribieron ese editorial, que no pasó 30 días que llegó Luma a operar el sistema eléctrico, quemaron la subestación de Monacillo. A las 2 semanas, exactamente 2 semanas. Entonces, así por el estilo, que cuando llegó Genera, se empezaron a dañar unidades generatrices que tienen una en Aguirre que es un cadáver. Una avería catastrófica, como ellos mismos le dicen. Y así por el estilo. No sé en qué país viven esta gente para hacer ese tipo de comentarios y ponerlo en un periódico para que todo el mundo lo lea. Y se le olvida que la gente tiene memoria histórica. Aquí no se le puede olvidar todo lo que ha pasado, los apagones, que no cesan. Que ellos mismos dicen, sí, desde que estamos, duran más, por más tiempo, más veces. Y ellos ponen en ese editorial como si nada estuviera pasando. Eso es lo que se trata. Esa es la fuerza del dinero, lo que tiene los que mueven la opinión pública. La fuerza del dinero. Pero, fíjate, Ocasio, si el pueblo de Puerto Rico no escala las manifestaciones y acaban de unirse todos los grupos y sectores para detener esta ola de robos que tienen al país, yo no sé dónde vamos a llegar. Y yo con la esperanza de que los nuestros regresen al país, no hay condiciones que los nuestros regresen al país. De hecho, hay una noticia buena para mí en el día de hoy. Mi nieto, Cristian Eduardo Quiñones García, defiende hoy su tesis doctoral en física de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad del Estado. Y el año pasado se ganó un premio como el científico joven del año. Y lo va precisamente a final de este mes, sale para Japón a recibirlo. Todos esos talentos puertorriqueños están fuera de la isla produciéndole a otras personas, a otras entidades, al gobierno, a otros gobiernos, cuando podrían estar aquí echando a nuestro país para adelante, porque tenemos tantos y tantos recursos de puertorriqueños extraordinarios, no solamente el nieto mío, un montón de puertorriqueños que están haciendo la diferencia y tienen que permanecer fuera del país porque su patria no le ofrece la oportunidad de traer su talento a beneficio del país. Pues permíteme felicitar a tu nieto. Es una gran noticia que un joven puertorriqueño se destaque en ese tipo de universidades, de la élite de las universidades norteamericanas, y en un tema tan dificultoso como es la física. Tan árido. Tiene todo mi admiración y mi respeto. Felicítalo de mi parte. Gracias, gracias. ¿Algo más antes de irnos? Que los esperamos el miércoles. Con el favor de Dios en el piquete. De 10 a 12 frente a la Junta de Control Fiscal. Gracias, Iridelia Matos Rivera. Gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo viernes a las 5:30. Con el favor de Dios. Linda tarde. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos.